Hola gente, hoy estamos finalizando el análisis de la serie Hunters. Si no vieron el anterior video, acá les dejo. El nombre del episodio es Eilu Veilu. Antes que nada, quiero empezar aclarando que este es el episodio más oscuro de toda la serie, que genera más preguntas que respuestas y que es evidente que queda la puerta abierta para una segunda temporada. Comienza con Harriet rescatando a Meyer del accidente y luego este es internado en su hogar mientras lo cuida Jonah. Él lo escucha soñar mientras dice Meyer y lo despierta contento de que sobrevivió, siendo que de repente Meyer tiene una actitud fría, distante y le reclama que no mató a Travis cuando tuvo la oportunidad, haciéndolo sentir como un cobarde. La agente Millie es llevada ante sus superiores donde explica toda la información que tiene y es total y absolutamente desacreditada por ellos. Pero sus palabras no fueron en vano, ya que una congresista que es judía se entera de la situación y le ofrece el financiamiento para que ella pueda armar su propio equipo de cazadores para derribar a los nazis. Jonah se va a su casa y empieza a buscar toda la información que su abuela haya tenido sobre el lobo, y deduce que es un médico que trabaja en una clínica de cirugía estética, donde va y mientras éste lo atiende, él le preguntó si él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el médico se va al auto, él le golpea la cabeza y le secuestra, llevándolo a la casa de Meyer como un regalo, ya que él había leído en las cartas de su Safta que el sueño de su abuelo era rezar un Kaddish y luego matarlo. Meyer lo mata, pero Jonas se sorprende por qué no rezó antes y cuando empieza a hacerle preguntas, descubre vacíos en el relato de Meyer. Al unir toda la información, concluye que Meyer no es su abuelo, sino que es el lobo haciéndose pasar por Meyer Offerman. A todo esto, Meyer da su explicación de por qué hizo eso y que al aparecer Ruth, él descubrió cuál era su objetivo en su vida, que era cazar a toda esa gente mala, pero no buscaba la redención porque era consciente que no la merecía. Luego Jonah toma un arma y lo apunta, y nuevamente aparece Susafta en sus pensamientos, pidiéndole que por favor no lo mate, que no pierda su luz. Jonah reza como quería su abuelo, dispara una vez y luego le apuñala. En medio de todo esto, Biff Simpson se hace una nueva identidad tomando la identidad del falsificador y matándolo y empezando una nueva vida en Rusia, que espero que podamos saber más en la segunda temporada. Después los padres de Travis van a visitarlo a la cárcel, incrédulos de que ese sea el mismo niño que ellos arroparon y cuidaron, a lo que él responde con un acto de manipulación increíble y les pide que traigan a un abogado judío. Lo que en realidad busca es ganarse liderazgo en la cárcel y poder plantar su semilla de odio y superioridad, y para conseguirlo mata a su abogado enfrente de todos y establece su liderazgo. Cuando Jonah les cuenta a sus compañeros la verdad sobre el lobo, hay una mezcla de tristeza, sorpresa, incredulidad y enojo por la situación, lo que lleva a que Mindy se vaya a vivir con su hija y su yerno, y Joe en un arrebato de enojo se va y al cruzar una calle es atropellado por un auto de donde bajan dos personas y lo secuestran. Tiempo después se despierta en Argentina, donde ve que la coronel sigue con vida y descubre que Adolf sigue con vida. Muchas veces nuestros líderes se corrompen, fallan o incluso caen, pero tenemos que estar conscientes de que nuestra lealtad no es hacia las personas, sino hacia nuestros principios. Aunque el líder de la cacería haya fallado, los principios que la regían se mantuvieron intactos junto a aquellos que no se dejaron arrastrar por la persona. Esta nueva cacería dirigida por Jonah tiene una nueva misión de un expediente que recibió Harriet para perseguir a los oficiales de alto rango nazi que están en Europa, aunque la lealtad de Harriet no es segura, ya que en un momento ella está hablando con alguien
que parece trabajar para los nazis. Termina con Jonah haciendo la sopa de pollo de su abuela y sentándose a comer recordando cuando él lo hacía de pequeño con su safta. No importa cuán mal estén las cosas, no importa si nuestro mundo está patas para arriba, siempre podremos encontrar algo que nos traiga paz y que ilumine aún a la oscuridad más absoluta. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia sopa de pollo, que abrigue nuestro corazón y llene nuestra mente de los más hermosos recuerdos. Primero arrestaron a los comunistas y yo no los defendí porque no era comunista. Luego arrestaron a los socialistas y yo no los defendí porque no era socialista. Luego arrestaron a los sindicalistas y yo no los defendí porque no era sindicalista. Luego arrestaron a los judíos y yo no los defendí porque no era judío. Luego me arrestaron a mí y ya no quedaba nadie que me defendiera. Martin Niemöller. Ahora hablemos un poco de historia. Un genocidio puede ser materializado a través de actos contra individuos cuando la intención es de inhabilitar al grupo entero compuesto por estos individuos. Cada acto específico de genocidio contra miembros de un grupo nacional o religioso es ilegal bajo la Convención de La Haya. Si el asesinato de un judío o un polaco es un crimen, el asesinato de todos los judíos y todos los polacos también lo es. El genocidio ha sido incluido en la acusación de la mayoría de los criminales de guerra en los juicios de Nuremberg, y se lee de esta manera: ellos condujeron un genocidio sistemático y deliberado contra poblaciones civiles de ciertos territorios ocupados en orden a la destrucción de razas particulares y clases de personas y grupos nacionales, raciales o religiosos, particularmente judíos, polacos, gitanos y otros. Toda nuestra herencia es producto de las contribuciones de todas las naciones. Podremos entender mejor esto cuando nos percatemos que tanto se habría empobrecido a nuestra cultura si a los pueblos sentenciados por Alemania, como el de los judíos, no se les hubiera permitido crear la Biblia o dar a luz a un Einstein, si los polacos no hubieran tenido la oportunidad de darle al mundo un Copérnico o un Chopin, los checos un Hus o un Dvořák, los griegos un Platón o un Sócrates, los rusos un Tolstoy o un Shostakovich. Para terminar, quiero leer un poema de John Donne que se llama Las campanas doblan por ti. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho dañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién dobla las campanas, doblan por ti. Espero que haya servido de reflexión este episodio. Si les gustó, suscríbanse y compartan.